ahora me viene a apagar el coso este, así que igual lo primero, ¿en qué quedamos la clase pasada? Terminamos de ver las vías de procesamiento. Las vías de procesamiento. No vimos células dendríticas ahora. No. No. Bueno, vamos a empezar con eso. Vamos a hacer de copiar de nuevo la clase. ¿Quién es que viene por primera vez hoy? ¿Sí? Van a estar perdidos. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, células dendríticas vamos a poner. O sea, nosotros habíamos puesto en la otra clase el procesamiento antigénico y ahora se viene la parte de presentación de antígenos, ¿sí? Y lo que más me importa que entendamos nosotros son las células dendríticas, que vienen a ser para ustedes como el puente que une la inmunidad innata con la adaptativa. Es el puente que une la periferia con los órganos linfoides secundarios. ¿Estamos? Si ustedes tendrían que hablar de cómo se unen las dos respuestas inmunes, hablarían siempre de las células dendríticas como puente, como nexo, como conexión. ¿Estamos? Bien. Entonces ponemos células dendríticas. Vamos a empezar a decir que las células dendríticas son las únicas células que pueden activar a los linfocitos T vírgenes. Y que las podemos encontrar en dos estadios. Y ahí ustedes dividan la hoja y van a poner de un lado células dendríticas inmaduras, en tres columnas la tienen que dividir a la hoja. Tienen que poner células dendríticas inmaduras en la primera columna, la del medio que les tiene que quedar un poquito más ancha, van a poner proceso de maduración, y en la última, células dendríticas maduras. Bien, lo que nosotros tenemos que entender acá es que las células dendríticas en realidad se encuentran en dos tipos, en dos estadios totalmente diferentes entre sí, con funciones totalmente diferentes, y que en el medio de eso hay un proceso de maduración o de cambio en la célula dendrítica que le va a hacer perder algunas funciones y adquirir algunas nuevas. ¿Estamos? Las primeras son las células dendríticas inmaduras que pusimos ahí. Vamos a ponerlo primero, se encuentran en los tejidos periféricos. Son, por ejemplo, las células de Langerhans en la piel, que ustedes ya vieron en innata. Son todas las células dendríticas que se encuentran en los tejidos periféricos. ¿Cuál era la función de las células de Langerhans en la piel? Bien, ejercen esa palabra. Inmunovigilancia. Sí, bien. Entonces estas también son de los tejidos periféricos y su función es ejercer la inmunovigilancia. Cuando decimos ejercer la inmunovigilancia, ¿se acuerdan que era que estar ahí tratando de captar a los antígenos que ingresaban para poder procesarlos y llevarlos a los ganglios linfáticos? ¿Estamos? Ejerce la inmunovigilancia. ¿Cómo hacen para ejercer la inmunovigilancia las células dendríticas? Tienen dos mecanismos para ejercer la inmunovigilancia. Todas las células que ejercen inmunovigilancia tienen estos dos mecanismos. El primero cuentan con un mecanismo de endocitosis mediada por receptores. O sea, si quieren poner cómo ejerce la inmunovigilancia, por dos mecanismos. El primero es la endocitosis mediada por receptores. ¿Y qué quiere decir esto, endocitosis mediada por receptores? Cualquiera de los receptores de la inmunidad innata que nosotros vimos, ya vimos las otras clases, ¿se acuerdan que menos el TOL todos inducían la fagocitosis? Bueno, endocitosis mediada por receptores es esto, que la célula dendrítica tiene un montón de receptores en su membrana, lo que le hacen es reconocer a los antígenos y endocitarlos para procesarlos. ¿Estamos? Pero como son bastante vigilantes las células dendríticas y están bien ahí vigilando, tienen otro proceso para adquirir los antígenos que se conoce como macropinocitosis. La macropinocitosis es que las células dendríticas muchas veces por día tienen la capacidad de emitir pseudópodos sin ningún receptor que la active. Engloban material que las rodea, lo endocitan y lo revisan a ver si hay algún antígeno, sin que se haya activado ningún receptor. ¿Se entiende? Entonces con estos dos mecanismos no se les puede escapar nada a la célula dendrítica, porque primero cuenta con una batería de receptores que van a hacer que si hay algún antígeno lo endocite, y segundo cuenta con este mecanismo de macropinocitosis que si no se activaran esos receptores
las células dendríticas pueden dositar y revisar sin ningún estímulo. ¿Estamos? Bien. Otra cosita que vamos a poner de las células dendríticas inmaduras es que presentan gran cantidad de receptores de la inmunidad innata en su membrana. ¿Y por qué les parece esto? ¿Por qué les parece que expresan gran cantidad de receptores de la inmunidad innata? ¿Cuál es su función? Claro, su función es estar ahí para reconocer, entonces no se les puede pasar nada. La membrana de las células dendríticas inmaduras está llena de estos receptores, ¿sí? Pero no tienen capacidad para activar a los linfocitos T. Entonces, ahora, vamos a entender ahora cómo adquieren esta capacidad, porque en realidad yo les dije que son las únicas capaces de activar a los linfocitos T, y ahora les digo que no pueden activar a los linfocitos T. Tiene que haber algo en el medio con lo que adquieran esta capacidad de activación. ¿Estamos? Bien. Eso es de inmaduras. Pasamos a maduras ahora, dejando en el medio la columna que nos quedó. Las maduras es todo más o menos lo contrario de la inmadura. Vamos a poner lo primero, que se encuentran en los órganos linfoides secundarios. Vamos a tener que entender entonces nosotros cómo de un lugar que estaba en los tejidos periféricos se fueron hasta los órganos linfoides secundarios. La otra característica es su función. Su función es activar a los linfocitos T vírgenes. Y ahora sí tienen esa función. ¿Les parece que estas células dendríticas maduras van a tener muchas o pocos receptores de la inmunidad innata en sus membranas? Poco, porque ahora ya no es su función la inmunovigilancia. Esta clase de inmunidad. Bueno, ya no tiene más la función esa de inmunovigilancia, ya no la tiene más, porque si se supone que si está en el tejido periférico, ya captó los antígenos que tenía que captar, los procesó y ya se los llevó. Ya esa función la pierde. Entonces la membrana la van a ver ustedes que en cuanto a los receptores de la inmunidad innata se encuentra como pelada, ¿sí? Pero ahora sí adquiere otra función que cuál era, activar los linfocitos T. Entonces en su membrana se van a encontrar gran cantidad de moléculas del CMH de clase 2 y de moléculas B7. Bueno, si te pregunto todavía las moléculas B7 y las vemos un ratito. Sí. Las moléculas del CMH de clase 2 y moléculas B7. Y de las células dendríticas maduras vamos a poner que no presentan capacidad endocítica ni de procesamiento antigénico. ¿Hola? No presentan capacidad endocítica ni de procesamiento antigénico. Lo que captaron lo procesaron ya en el camino y ya no necesitan más esa función. Ahora, su función es activar a los T y por eso se preparan para eso. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora a la columna del medio para entender cómo pasé de una a la otra, qué cambios hubo en la célula y por qué se produjeron esos cambios. Por eso yo le puse esa columna del medio. ¿Estamos? Primero presten atención. La célula dendrítica, que tiene un montón de receptores de inmunidad innata en su membrana, habíamos dicho, se puede activar con cualquiera de estos receptores. Cualquiera de estos receptores puede inducir la maduración de la célula dendrítica. Pero hay uno que les va a marcar la maduración. ¿De cuál les parece que es? El más importante. Un receptor de inmunidad innata que es más importante para activar las funciones celulares. El TOL, muy bien. Entonces vamos a poner eso. Si bien la célula dendrítica, o si bien la maduración de la célula dendrítica puede ser inducida con cualquier receptor de la inmunidad innata, el estímulo más importante es la activación de un receptor de tipo TOL. O sea, de los otros tendría que tener como muchos activados para que se induzca la maduración. En cambio de los TOL se activa uno y ya está. La célula dendrítica se activa y empieza el proceso de maduración. ¿Se entiende?
Es como el padre que le echa de la casa y le dice madurar y andate a trabajar. Bueno, es el tol acá. El padre ese le dice te vas. ¿Bien? Bueno. Una vez que la célula dendrítica se activa, como dijimos recién, el estímulo más importante es el tol, comienza a expresar en su membrana gran cantidad de un receptor que se llama CCR7. Entonces se activa y empieza a expresar en la membrana este receptor que se llama CCR7. Como Cristiano Ronaldo, pero una C más, CCR7. Este receptor, el que yo se lo nombro, si no, no le nombraría receptores raros. Este receptor es importante en la célula dendrítica porque tiene afinidad por citocinas que se producen en los ganglios linfáticos. Entonces, como se llena la membrana de la célula dendrítica de estos receptores, ¿qué le va a pasar? Se va a arrancar de los tejidos periféricos donde está y se va a guiar por quimiotaxis hacia los ganglios linfáticos. Si no, la célula dendrítica, ¿cómo sabe dónde están los ganglios linfáticos? En realidad es este receptor el responsable de llevarla de los tejidos periféricos hacia los ganglios linfáticos. ¿Estamos? Entonces, al llenarse de estos receptores, empieza a tirar su citoplasma, a tirar cada vez más, hasta que se separa de las células que tiene alrededor, ¿sí? Y empieza a migrar por la linfa hacia los ganglios linfáticos, donde va a encontrar ahí los linfocitos T, ¿o no? Los linfocitos T, ustedes acuérdense que toda la inmunidad adaptativa, ¿dónde se inicia siempre? En los tejidos linfoides secundarios, en los ganglios linfáticos. Entonces, tiene que ir a buscar ahí a sus linfocitos. ¿Estamos? Entonces, lo primero que pasa, se activan todos o cualquiera de los otros, la célula dendrítica se llena del receptor CCR7, se separa de las células de la periferia y comienza a migrar por quimiotaxis, ¿sí? Hacia los ganglios linfáticos. En el transcurso de que va migrando la célula desde los tejidos periféricos hacia los ganglios, ¿sí? Deja de producir todos los receptores de la inmunidad innata. Entonces, en el transcurso en esta migración, deja de producir todos los receptores de la inmunidad innata. ¿Qué función pierde entonces ahí? La inmunovigilancia. Ya no sirve más para eso. ¿Por qué? Como le decía, esa función ya la cumplió en el tejido periférico, ahora tiene otra. Entonces ya no le sirven más. ¿Para qué los va a producir si ya no le sirven más? Y comienza a expresar gran cantidad de moléculas B7 y de moléculas del CMH de clase 2. Entre paréntesis ponen, se superactiva la vía exógena. Y CMH2. Lo que le pasa es que la célula dendrítica va a superactivar la vía, ¿te acuerdas la vía exógena que vimos la otra vez? Bueno, la vía endógena de procesamiento es siempre uniforme, no importa cómo esté la célula, siempre tiene la misma cantidad aproximadamente de moléculas del CNH de clase 1 en la membrana. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que esa cantidad es tan estable que los natural killers la censan todo el tiempo? ¿Se acuerdan? La vía exógena se puede inducir. Si una célula endocita un antígeno, lo que hace es superactiva esta vía para presentarlo más fácilmente en la membrana. Entonces esta célula se va a ver llena ahora de moléculas B7 y de moléculas del CMH de clase 2 que van a ser las responsables de darle esta función que tienen ahora, que es activar a los linfocitos T virgen. ¿Estamos? Ahí adquieren esta función que es activar a los T virgen. ¿Estamos? Bien. Entonces, ustedes conociendo esto, células dendríticas inmaduras, pero cómo maduran y las maduras, este es el puente. Fíjense que nosotros lo que hicimos con esto es unir periferia con central. Unimos periferia con los ganglios linfáticos, unimos inmunidad innata con adaptativa. El único puente que hay hasta ahora conocido son las células dendríticas. ¿Sí? Bien. Vamos a poner punto y aparte como un recuadrito de células dendríticas. Ya está. Estas células dendríticas que yo les mencioné acá se llaman mieloides. ¿Sí? Existen, si no quieren no lo anoten, existen otro subgrupo de células dendríticas que son las plasmocitoides, la pueden leer alguna vez, que no tienen la función de presentar antígenos ni nada de lo que vamos a ver, sino que su función es producir interferón gamma. ¿Estamos? Entonces, producen gran cantidad de interferón gamma. Si ustedes ven respuesta inmune antiviral, son bastante importantes, pero en esto de procesamiento y presentación de antígenos no tienen nada que ver. Las plasmocitoides. ¿Estamos? Producir interferón gamma en la respuesta viral, antiviral. Bien,
Vamos a trazar una línea, ahí dejamos las células dendríticas, eso es lo más importante que tienen que saber, después en el apunte tienen más cosas, pero esto es lo más importante. Vamos a nombrar ahora 2 o 3 características de los receptores de la inmunidad adaptativa, así que pongan receptores de la inmunidad adaptativa, BCR y TCR. No lo nombramos esto la clase pasada, ¿no? Bien. BCR y TCR. ¿Qué diferencia tiene el BCR y el TCR con los receptores de la inmunidad innata? Muy bien. ¿Que son qué? ¿Cómo se llama eso? Específicos. Son específicos como llave con cerradura, ¿se acuerdan? Hay un receptor para un antígeno y nada más. ¿Estamos? Entonces vamos a poner. Estos receptores se caracterizan por tener elevada especificidad frente a los antígenos. Entre paréntesis, interactúan como llave con cerradura. O sea que acá se acabó lo de los PAM, lo de reconocer poco, reconocer mucho con poco, como habíamos visto antes. Porque acá la idea es reconocer al microorganismo con nombre y apellido y montar una respuesta inmune adaptativa solamente para ese microorganismo que porta ese antígeno. Por eso esto es tan específico y totalmente diferente a lo que veníamos viendo. Bien, punto y aparte. Ambos pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esto se lo nombro en realidad porque, para que ustedes entiendan que en realidad el TCR y el BCR, si ustedes lo ven, son como anticuerpos. ¿Vieron el estudio que hicimos de anticuerpos de Y? Que están en la membrana, son anticuerpos de membrana. ¿Sí? Pertenecen a la misma familia. Es más, si yo llevo a ver linfocitos B, van a ver que cuando un linfocito B se activa y se transforma en un plasmocito, empieza a producir anticuerpos. Esos anticuerpos son copias del BCR que tiene el linfocito, porque son iguales. Estamos en su estructura, nada más que uno de membrana y los anticuerpos están en la sangre. Bien, pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas. En el apuntecito usted tiene la estructura de cada uno del BCR y del TCR. No es tan importante, si quieren después leerlo, los dominios, los alfa, los beta, pero no es tan importante como nadie se lo va a tomar. Lo que sí es importante que entendamos es la diferencia clave entre el BCR y el TCR. ¿Sí? ¿Cuál es? Todo esto que dijimos es igual, son específicos, son de la familia de la inmunoglobulina, pero ¿cuál es la diferencia más importante entre el BCR y el TCR? Bien, perfecto. Que uno, vamos a poner, la diferencia fundamental entre ambos, en exámenes han dicho que la diferencia es que uno está en los linfocitos T y el otro en los linfocitos B. Y es una diferencia, pero sí, se cae de maduro, TCR de T y TCR de B. Bueno, no. La diferencia fundamental entre ambos es que el TCR, para reconocer a su antígeno específico, necesita que éste haya sido procesado, en lo que vimos en la clase pasada, todo el procesamiento, y se encuentre presentado en moléculas del CMH. O sea que los T necesitan todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Estamos? Sí o sí, no puede reconocer a su antígeno directamente. ¿Bien? Punto seguido. El BCR, en cambio, reconoce a su antígeno específico en su forma nativa. ¿Qué quiere decir esto? Que interactúa directamente con él. No necesita ningún intermediario, no necesita nada más que esté el antígeno. ¿Sí? Por eso el antígeno, cuando llega por la linfa hacia los ganglios linfáticos, activa los B. Los T tienen otro proceso que se da en otro lado que vamos a ver ahora. ¿Estamos? Entonces, entiendan esta función, porque la célula dendrítica y todo lo que vimos antes está relacionado con los T más que con los B.
Si bien después todo está relacionado, pero esto está relacionado más con lo que con lo. ¿Bien? Esto de lo que más en forma activa es tanto para el cerebro de la membrana como para el anticuerpo. Claro, sí, pero el anticuerpo también lo mismo, sí, sí. No, fíjate, el anticuerpo, muy bien la pregunta, está bueno. Los anticuerpos van directamente al antígeno, no necesita que esté en el sistema de ningún lado. Siempre que tengan la misma configuración va directamente ahí. Bien. Ahí terminamos, entonces yo quiero que sepan esas dos cositas del PCR y del TCR, después lean también la configuración y todo eso, que no es importante, les recuerdo, no es importante. Y ahora sí vamos a pasar a inmunidad mediada por linfocitos T, y ya nos metemos de lleno en la adaptativa. Acá lo que no entiendan me lo preguntan, porque hay cosas que son más difíciles de, son fáciles de entender pero difíciles de explicar, por eso lo que no entiendan lo paramos y lo vamos diciendo varias veces. Bueno, vamos a la inmunidad mediada por linfocitos T. En general vamos a poner primero, antes de poner CD4, CD8, vamos a poner esto, los linfocitos T vírgenes. Solo pueden ser activados por las células dendríticas. Obviamente, maduras o inmaduras. Yo se lo nombro eso porque ahora yo quiero que entiendan por qué. Si yo les digo, solamente son activados por las células dendríticas, ¿para qué las otras células tienen las vías de procesamiento? ¿Para qué los B y los macrófagos tienen la vía exógena y para qué todas las otras tienen la vía endógena? Si solamente las células dendríticas lo pueden activar. Yo quiero que ahora ustedes entiendan por qué las otras células tienen las vías de procesamiento también. ¿Estamos? ¿Entienden qué quiero que entiendan? Ahora. Bien. Empezamos con activación. Este figurón es de alguien que me dio la clase pasada. Bien. Para activarse un linfocito T. Perdón, vamos a hablar de los CD4 ahora, ¿sí? ¿Alguien tiene otro? Mételo a robarlo. Vamos a hablar primero de esa activación de los CD4. ¿Estamos? A ver, ¿se quedó con esto? ¿Ven ahí? Bien, lo primero que vemos siempre, este esquema que voy a hacer ahora, después lo repetimos para los CD8, así que si se acuerdan después del CD8 que es un. Lo primero que tengo que ver siempre es la activación de la célula, y en este caso que voy a ver de los CD4, ¿sí? Para activarse un linfocito TCD4, ¿qué receptor tiene la membrana de la unidad innata adaptativa? El TCR, ¿sí? Y tiene el correceptor CD4, se llama CD4 porque tienen este correceptor, ¿sí? Que vamos con la función. Necesitan para activarse dos señales, una señal 1 y una señal 2. Las dos muy importantes. La señal 1, ustedes acuérdense que nosotros dividimos, pero para entender un poco más, ustedes cuando hablen no, traten de no decir señal 1, parte A, parte B, señal 2, sino háblenlo como todo de corrido. ¿Sí? Necesita para activarse esto, no anden dividiendo y dividiendo. La señal 1 tiene dos partes, una parte A y una parte B. Yo voy a poner acá la parte más importante y no la que sucede primero. ¿Qué les parece que va a ser lo más importante para que se active un linfocito T? El antígeno. Bien, reconocer el antígeno, ¿sí? Entonces lo más importante es el reconocimiento antígeno. Recordamos que es como llave conservadora, que es muy específica, una unión muy estable que se forma entre el TCR y el antígeno. Si ustedes quieren, vayan haciendo un cuadrito aparte y pongan del CD4 célula dendrítica, ¿qué se une con qué? ¿Se entiende qué quiero poner acá? Para que les quede bien resumida la señal. Yo le hago la primera y después la otra la vamos viendo. Si yo tengo que decir esto, lo que pasó, señal 1, A, es la unión del TCR, ¿sí? ¿Con qué? Bien, con el antígeno que está en el complejo mayor, ¿de qué clase? ¿Vamos?
Voy haciendo ese cuadrito si les queda. Bien. La señal B, esta señal B que es muy fácil de entender, quizás no tanto de explicar, pero vamos a hacer lo que podamos. Esta señal B sucede primero que la anterior, y anótenla la definición, así así la pueden ver y no hablo sobre nada. Es el cruzamiento entre las moléculas CD4, cruzamiento de las moléculas CD4 con regiones no polimórficas. Regiones no polimórficas de las moléculas del CMH de clase 2. Se lo repito, cruzamiento de la molécula CD4 con regiones no polimórficas de las moléculas del CMH de clase 2. Si ustedes me prestan atención y yo les hago un dibujito, esto es muy fácil de entender. ¿Se acuerdan que yo les había dicho las características del complejo mayor de hipercompatibilidad? ¿Cuáles eran? Eran tres, ¿se acuerdan? Es poligénico, es polimórfico y es codominante. Bien. Es polimórfico, quiere decir que todos nosotros tenemos moléculas diferentes, ¿se acuerdan? Bien. Pero existen regiones de las moléculas del CMH que se llaman regiones no polimórficas. ¿Qué quiere decir regiones no polimórficas? Que no cambian, que están conservadas en todos los individuos de la especie. ¿Estamos? Partiendo de eso, ¿qué significa que el CD4 se tiene que entrecruzar con la molécula del CMH de clase 2? Supongamos que yo acá tengo la célula dendrítica y acá tengo el linfocito T, que es un CD4. ¿Bien? El TCR reconoce a ese antígeno que está ahí, y el CD4 lo que hace es, primero, se tiene que meter dentro de la molécula del CMH de clase 2 y reconocer que es una molécula del CMH de clase 2, y recién ahí permite que el TCR se una a la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si esta fuera una molécula del CMH de clase 1, las moléculas del CMH de clase 1 tienen otra forma, diferente, en esas regiones no polimórficas. En esta, el CD4 no engancha e impide el contacto entre el TCR y el antígeno. Entonces, lo primero que siempre pasa es cuando se acerca un linfocito de una célula dendrítica, en este caso un CD4, antes de que el TCR pueda reconocer el antígeno, la molécula CD4 tuvo que reconocer que esa es una molécula del CMH de clase 2, ¿sí? Y que puede interaccionar con ese antígeno. De lo contrario, esta unión no se produce y la célula nunca puede reconocer a ese antígeno. Por eso un CD4 no puede reconocer antígenos en moléculas del CMH de clase 1, porque no encajan ahí, no encajan en esas regiones no polimórficas. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Entonces, lo que primero tiene que pasar antes de esto, del reconocimiento antigénico, es que las moléculas CD4 o CD8, en general lo digo, se entrecrucen con las moléculas del CMH de clase 2 o 1 respectivamente. ¿Por qué? Porque son complementarias. ¿Por qué el CD4 reconoce solamente de la CMH de clase 2? Por esta razón, porque el CD4 es complementaria con la CMH de clase 2, pero nunca se puede unir a una CMH de clase 1. Entonces existen regiones no polimórficas en la molécula del CMH, que son las que interaccionan con el CD4 o el CD8. El CD4 puede interactuar solamente con las del CMH de clase 2 y el CD8 con las del CMH de clase 1. ¿Se entiende? Si este encaje no se produce, no hay reconocimiento antigénico. ¿Estamos? Por eso un CD4 nunca puede reconocer antígenos de una molécula de CMH de clase 1. ¿Entendió? Entonces, entrecruzamiento de las moléculas CD4 con regiones no polimórficas. Y acuérdense de esas regiones no polimórficas, porque si lo quieren decir con otras palabras, no pueden nunca, y van a hablar con ustedes y no van a poder. Regiones no polimórficas de las moléculas del CMH de clase 2. Ahora lo volvemos a repetir y lo van a entender. ¿Alguien no lo entendió? Lo repetimos. ¿No? ¿Se entendió? Bueno. ¿Acá qué pondrían entonces? CD4 con... Bien, entonces con CMH2, pero específicamente con las regiones no polimórficas. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguien tiene el apunte a mano de esto? Bueno, a ver si pueden ir. Bueno, vayan, se lo pasan y fíjense.
Acá eso que yo les decía, este es el CD4, y ahí serían las regiones no polimórficas. Este es un caja, el CD4 se mete ahí, ¿alguien más lo tiene? U otra célula. Está en la cuál, ¿no? Dijo que era la célula. 33, la página 33, si alguien lo tiene y lo quiere ver. Sí. Acá la vamos a ver. Esta es la molécula CD4. Después cuando salimos vamos a hablar con ella porque quiero ir hoy mismo a hacer la casa. Se zarpa ya. ¿Cuánto tiempo pasó? Y yo en furia me volví a mandar. Por eso yo acá les digo que lo digan todo junto a esto. Ya pasó No un tienen año. que decir tiene una parte A y una parte B. Tiene que decir tiene una señal 1 que es el reconocimiento antigénico y la unión de las moléculas CD4 a regiones no polimórficas de SMH de clase 2 y la señal 2 que vamos a ver ahora. Vamos, no digan A, B, C. Bien. Bueno, una vez que pasa esto, entonces, una vez que pasa esto, el linfocito necesita recibir una segunda señal de activación casi tan importante como la primera. ¿Y por qué les digo esto? Si el linfocito ahora no recibe esta segunda señal de activación, se muere. ¿Estamos? Entonces es tan importante como la primera que reciba esta segunda señal de activación. Muchos mecanismos de tolerancia que vamos a ver después se basan en esto. Bien, esta señal 2 es la unión de un receptor, que es el CD27, con las moléculas B7. Perdón, CD28. Acá, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, ¿se acuerdan? Yo les dije que las células dendríticas en el transcurso de la maduración empezaban a expresar gran cantidad de una molécula de membrana que se llamaba B7, ¿se acuerdan? ¿Sí? De estas moléculas B7 hay de dos tipos, hay de 1 y 2, pero no importa. Y estas moléculas B7 son afines por un correceptor de membrana que se llama CD28. ¿Sí? La unión del CD28 con las moléculas B7 le da la segunda señal de activación al linfocito T. Recién a partir de ahí el linfocito T está totalmente activado. Si esto no sucediera, no hay B7, este linfocito no se activa y muere por anemia. ¿Estamos? Entonces, cuando yo les digo que cuando la célula dendrítica empieza a expresar las moléculas B7, recién ahí adquiere la capacidad de activar el linfocito T, es por eso, porque necesitan la segunda señal. Yo al principio les dije que las únicas que pueden activar a los T vírgenes son las células dendríticas, ¿o no? Esa pregunta de por qué la respondemos ahora, son las únicas que tienen B7 en su membrana. Los macrófagos, los linfocitos B y todas las otras células de mi cuerpo que tienen la vía endógena no tienen moléculas B7. Entonces no pueden activar a los vírgenes. ¿Estamos? Vamos a ver entonces para qué tienen las moléculas de SMH y para qué tienen las vías de procesamiento. La primera respuesta a la pregunta es ¿por qué solamente las células dendríticas pueden activar a los T vírgenes? Y es porque son las únicas que tienen B7 en su membrana. ¿Estamos? Acuérdense que las moléculas B7 no estaban en forma constitutiva en la célula dendrítica, sino que las adquirió en el proceso de maduración, ¿se acuerdan? Y acá, cuando llegan al ganglio, están totalmente llenas de moléculas B7. ¿Bien? Entonces, la señal 2 es unión del receptor CD28 con las moléculas B7. ¿Estamos? Bien. Ustedes en el apunte van a leer que no es importante, pero van a leer que por cada mecanismo que hay de estimulación, de activación de los T, hay algunos que se le oponen. ¿Sí? Por ejemplo, hay un receptor que se llama CTLA4 que lo que hace es secuestrar las moléculas B7 de la célula dendrítica. Entonces, ese receptor secuestra las moléculas B7 e impide que los linfocitos T tengan contacto con las moléculas, entonces un montón de linfocitos mueren, inhibiendo un poco la activación de los linfocitos T. Lo opuesto de esto, la célula dendrítica empieza a expresar un correceptor que se llama CD40, que es un ligando CD40N y se llena más de moléculas B7. Entonces siempre tira y afloja entre activo, desactivo, expansión clonal, expansión clonal, etc. ¿Estamos?
Bien. Eso lo tiene claro. Entonces, en la unión del CD28 con la molécula C. Una vez que pasa todo esto, que son el conjunto de señales, el linfocito comienza a producir gran cantidad de interleuquina 2 y de receptores para interleuquina 2. Entonces, mucha cantidad de interleuquina 2 y receptores para la interleuquina 2 que van a inducir el siguiente proceso, que es la expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? La expansión clonal es que se van a hacer millones de copias de ese linfocito que se activó. ¿Estamos? Se va a empezar a dividir y se van a hacer millones de copias de ese linfocito. ¿Para qué van a hacer millones de copias de ese linfocito? ¿Qué les parece? Claro, para mantener ese TCR específico que reconoció su antígeno y que no vaya uno solo a buscar ese antígeno, vayan millones. Si no sería imposible, sería como el complemento yo le dije sin el mecanismo de amplificación. Si no sería imposible que uno solo encuentre su antígeno. Entonces acá lo que se induce con todo esto es la expansión clonal del linfocito, ¿sí? Que van a ser millones de copias del mismo linfocito que se van a ir a la periferia cumpliendo su función que la vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, ¿qué induce la expansión clonal? La interleuquina 2, y obviamente el linfocito produce receptores para interleuquina 2 que se hace un círculo vicioso, no para nunca. Pero todo esto, toda la expansión clonal, depende de algo. Depende del antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Un linfocito T se divide en dos, ¿sí? Ahora, la actividad se divide en dos. Esos dos, para volver a dividirse, necesitan recibir de nuevo todo esto. ¿Siguen? Están en contacto con la célula dendrítica y reciben de nuevo todo eso y se dividen en dos de nuevo. Se dividen y se dividen y se dividen. Cuando la célula dendrítica se queda sin antígeno para procesar y para mostrar, ¿sí? Los linfocitos, ¿qué van a hacer al final del momento? Dejan de dividirse, porque ya no hay más antígeno. Si no, chicos, esto sería como un tumor. Si nada lo frenara la expansión clonal, siempre se estaría dividiendo. No. Se basa todo esto en la presencia del antígeno. Si el antígeno deja de estar en la membrana de la célula dendrítica, el proceso de expansión clonal finaliza. ¿Entiendes? Entonces, no es que se dividen y se dividen y se dividen y se dividen, no. Necesitan recibir estas señales, necesitan interaccionar con el antígeno para volver a dividirse. Y en eso se basa, porque si no hay más antígeno, no hay más expansión clonal. ¿Estamos? No entiendo por qué se dejan estar. Porque el antígeno, a medida que ellos lo van reconociendo, las moléculas del CMH se van destruyendo en la célula dendrítica. Se van reciclando, se van destruyendo, entonces se va yendo el antígeno. En un momento la célula dendrítica no tiene más antígeno para mostrar, ya procesó todo. Imagínate que igual que la membrana está llena, la función es un proceso bastante largo, dura 5 o 7 días. Entonces, en un momento no hay más antígeno en la membrana de la célula dendrítica por esto, porque se va destruyendo, se van cambiando, o todos los antígenos están secuestrados por linfocitos T. Cuando deja de haber antígenos expresados en la membrana, termina ahí la expansión clonal. Es un proceso que depende del antígeno fundamentalmente. ¿Sí? Si no, esto sería un tumor, como les digo. Si no hubiera una contrarrespuesta, esto sería para siempre. ¿Estamos? Bien. Nosotros, la expansión clonal de estos linfocitos y de los B que después vamos a ver, son los que configuran el aumento del ganglio linfático, la adenomegalia que ustedes ven en el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos partiendo de que una célula se va a dividir en millones y no es la única, el único clon que se va a estar dividiendo. Seguramente hay otras células dendríticas con otros antígenos diferentes a estos. ¿Estamos? Entonces va a haber muchas células de linfocitos T haciendo expansión clonal y como consecuencia el ganglio aumenta la celularidad más de 10 veces y por eso aumenta su tamaño considerablemente en el proceso inflamatorio infeccioso. ¿Estamos? A ver. Bien. Sí, anótenlo a eso. Depende del antígeno de la expansión clonal, porque es una pregunta que siempre se les hace. Y si no les queda algo inconcluso, si usted no entiende que depende del antígeno, usted no terminaría más. Bien. Bueno, una vez que los linfocitos CD4 están haciendo la expansión clonal, van a comenzar un proceso que es de diferenciación. Cuando termina la expansión clonal, en realidad no es puntualmente cuando termina, a medida que se van reproduciendo, se van diferenciando a lo que vamos a ver ahora. ¿Se diferencian a qué? ¿A qué se diferencian los T-helper? Perdón, los CD4.
Ah, bueno, es una cosa que no les dije. ¿Es lo mismo decir CD4 que decir helper? ¿Sí o no? No. Bien, ¿por qué no? CD4 es el virgen. Helper les habla de una función que tiene el linfocito. Entonces se llaman helper cuando ya se activaron. A partir de acá, cuando elijan a qué lugar van a ir, son helper. Antes son CD4. Se pueden usar como sinónimo y depende del profesor. Pero ustedes tratan de decir CD4 para los vírgenes y helper para los que ya se activaron, porque helper les habla de una función. Lo mismo que CD8 y citotóxico. CD8 es del virgen, citotóxico el que ya se activó ya tiene su función. ¿Estamos? Que la adquirió al activarse. Bien. Entonces se van a diferenciar en dos perfiles, que son los más importantes, que son los linfocitos T helper 1 o los T helper 2. Vamos a hacer un cuadrito ahí. Acá al costado, que quede así. ¿Sí? Y acá vamos a poner. Se activan por... ¿Entiendes? Se activan por en la primera fila. Acá pongan, dividan en dos. Helper 1 y Helper 2, pero acá al costado tiene un lugar para poner qué vamos a poner ahí en el cuadradito. El primero vamos a poner se activan por. Se activan por, secretan funciones, la tercera, y células efectoras, la cuarta. Bien, ¿qué es esto de los T helper 1 y los T helper 2? Ahora se descubrieron un montón de helper nuevos. Yo después voy a traer una hojita para que les hagan fotografía en el gráfico y agregué un par de linfocitos más, pero adopté en otro juego para que ustedes siempre van a tomar lo mismo de esto. Los T helper 1 y T helper 2, ¿qué son en realidad? Son perfiles funcionales. No es que la célula es diferente una de la otra, sino que eligió una función diferente en cuanto a secretar citocinas diferentes, en cuanto a colaborar con células diferentes. Entonces, T helper 1 y T helper 2 son perfiles funcionales. No es que la célula es diferente, es el mismo linfocito, nada más que eligió uno u otro camino. ¿Estamos? Que se hizo especial para hacer algo. ¿De qué depende esa diferenciación? Esa diferenciación, ahora después vamos a completar el cuadrito, si quieren ir anotando abajo. Esta diferenciación entre estos perfiles funcionales depende de un concepto que se conoce como plasticidad de las células dendríticas. ¿Lo escucharon una vez? Nosotros vamos a ver ahora que hay diferentes citocinas que van a diferenciar un perfil T helper 1, diferentes citocinas para un perfil T helper 2. ¿Y estas citocinas de dónde vienen? Y principalmente vienen de las células dendríticas y de este concepto que se conoce como plasticidad de las células dendríticas. ¿Qué significa? Si quieren poner la definición, es la capacidad de las células dendríticas de cambiar su perfil secretor de citocinas dependiendo de los antígenos que reconoció en la periferia. Capacidad de las células dendríticas de cambiar el perfil secretor de citocinas dependiendo de los antígenos que reconoció en la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Los linfocitos, vamos a ver ahora que las funciones son totalmente diferentes de los T helper 1 y los T helper 2. ¿Sí? Uno es para lo intracelular, los otros para lo extracelular, colaboran con células diferentes. ¿Los linfocitos T hasta ahora estuvieron alguna vez en la periferia? No. ¿Y cómo saben a qué perfil diferenciarse si nunca fueron a la periferia?
Lo saben gracias a las células dendríticas, que cuando llegan al ganglio, les cuentan, entre comillas, qué vivieron allá en la periferia, qué las activó. ¿Cómo se los cuentan? Con citocinas diferentes. Entonces, si les cuentan que allá hay virus, van a diferenciar una respuesta T helper 1. Si les cuentan que allá hay bacterias, van a diferenciar una respuesta T helper 2. ¿Estamos? Pero depende de las células dendríticas, principalmente esta diferenciación entre un T helper 1 y T helper 2. Son las células dendríticas las que les cuentan, por eso yo les digo que son el puente en realidad entre innate y adaptativo, porque ahora vienen, además les van a contar a los T helper qué hay en la periferia. Dependiendo de cuáles de los receptores de membrana se activaron, ellas secretan diferentes tipos de citocina en lo que se conoce como plasticidad de la célula dendrítica. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, ¿qué diferencia un perfil T helper 1? El perfil T helper 1 se diferencia con la presencia de las siguientes citocinas que voy a decir ahora. Interleuquina 12, acá. No, se activan por la primera. Interleuquina 12, se activan por interleuquina 12, interleuquina 18, interleuquina 23 e interleuquina 27. Principalmente, la 12 y la 18 son las más importantes que diferencian este perfil. 12, 18, 23 y 27. Principalmente 12 y 18. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la célula dendrítica llega y se empieza a producir estas citocinas, va a diferenciar un perfil T helper 1. ¿Estamos? La interleuquina 12, además de las células dendríticas, es muy importante fuente de interleuquina 12 en los macrófagos, pero ya en los tejidos periféricos. Lo que pasa es que si el tenor de interleuquina 12 en todo el cuerpo está elevado, va a tirar a una diferenciación de este tipo. Del otro lado de los T helper 2, tenemos que se activan por interleuquina 4 e interleuquina 3, siendo la más activadora de este perfil la interleuquina 4, producida también por la célula dendrítica, obviamente, y por los linfocitos NKT. No sé si lo vieron alguna vez. Los Natural Killer T, NKT le pusieron. No la noten, son unos linfocitos que lo que hacen es, tienen otras vías de procesamiento y presentación, que es la vía CD1, que es otra vía, que cuando se activan son como los Natural Killer, pero tienen el TCR. Pero un TCR que no es como el TCR de los T comunes porque es siempre igual. Tiene la misma secuencia y reconoce siempre los mismos antígenos. Entonces lo que hace cuando se activan los NKT, producen gran cantidad de estas interleuquinas que fomentan este perfil. El PER2 principalmente, aunque también colabora con el perfil. Bueno, aparte de eso. Bien, entonces, si hay interleuquina 4, principalmente interleuquina 3, se va a ir a diferenciar un perfil T helper 2. Esto quiere decir que en todo el cuerpo va a haber un perfil T helper 1 o T helper 2. No. Vamos a notar algo primero. Vamos a poner la diferenciación entre un perfil y el otro es mutuamente excluyente. Por dos razones es mutuamente excluyente un perfil u otro. La primera razón es por la presencia de citocinas activadoras, que son estas que vimos. De citocinas activadoras, que son estas que nosotros dijimos. Si hay interleuquina 12, por ejemplo, va a haber un perfil T helper 1 y se excluye el 2. Y si hay interleuquina 4, va a haber un perfil T helper 2, se excluye el 1. Pero además de esto, hay otra razón, que es, sí. De las otras citocinas, sí, también, es verdad eso. Si es tan baja el tenor de las otras citocinas, no necesita tanto tenor de interleuquina 4, pero tiene que haber igual. Después vas a entender, después cuando veamos B vas a ver que tiene que haber igual. Pero está bien lo que digo. Bueno, entonces, ¿por qué es mutuamente excluyente por esto? Porque hay citocinas activadoras y además cada uno de los perfiles secreta citocinas que inhiben el desarrollo del otro. ¿Estamos? No solamente hay citocinas activadoras, sino la otra razón es que cada uno de los perfiles secreta citocinas que inhiben el desarrollo del otro perfil. Ahora vamos a ver cuáles son en la otra columna que es secreta, qué citocinas secretan. ¿Estamos? Entonces, esto que parece que, bueno, en realidad es mutuamente excluyente, se refiere a una
a que se excluyen físicamente en el mismo ganglio linfático o cercana a la misma célula dendrítica. ¿Por qué les digo esto? No voy a tener yo en una respuesta antibacteriana solamente T-helper 2. Van a ver que también va a haber T-helper 1. Como para una respuesta antiviral va a haber de los dos en mi cuerpo. Esto que es mutuamente excluyente, para que ustedes lo entiendan, es en ese lugar donde este tenor de citocinas se encuentra así. Puede ser que en el mismo ganglio, pero en el otro lado, haya otra célula dendrítica que reconoció de forma diferente el antígeno y que esté secretando diferentes citocinas e induciendo el perfil contrario. ¿Entiendes? Pero en ese lugar donde estas citocinas se encuentran en estas concentraciones, se va a diferenciar una o la otra. No quiere decir que en todo el cuerpo voy a tener una respuesta helper 1 o helper 2. En ese lugar sí, pero en el resto del cuerpo yo puedo generar la respuesta opuesta y van a ver que en realidad tiene que haber de los dos. Acá tiene que haber sí o sí de los dos siempre. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, esta que se excluyen las dos respuestas es en el lugar físico donde se está pasando. En ese ganglio, supónganse, en ese ganglio linfático. Tampoco es así, porque en el mismo ganglio linfático puede tener el desarrollo de los dos perfiles, dependiendo de que estén lejos. Pero se puede dar. ¿Estamos? Bien. Vamos a la segunda columna. Secretan. ¿Qué secretan los T-helper 1? Secretan interferón gamma, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, y beta, TNF-beta. De esas, la que más inhibe el perfil T-helper 2, como yo les dije, secretan citocinas que inhiben el otro perfil, la más inhibitoria del perfil T-helper 2 es el interferón gamma. Por eso, cuando hay respuestas antivirales en la que el interferón gamma se ve muy elevado, está un poco inhibida la respuesta T-helper 2. No quiere decir que no haya. Bien. Entonces, factor de necrosis tumoral alfa y factor de necrosis tumoral beta. No. Ah, sí, bueno, interleuquina 2. Interleuquina 2 está en el perfil T-helper 1, pero también en el perfil T-helper 2, son compartidas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que estaba ahí. Es la que induce la expansión clonal en realidad. Lo que pasa es que después de la expansión clonal los T-helper 1 la siguen produciendo y los T-helper 2 ya no la producen tanto. Los T-helper 2 que van a producir interleuquina 4 y después una seguidilla, 6, 7, 9, 10 y 13. ¿Cómo? Eso es lo que iba a decir ahora. 4, 5, 6, 9, 10. No. 4, 5, 6, 9, 10 y 13. Igualmente, la que se tiene que acordar sí o sí es que producen I4. I4 es la que más inhibe al otro perfil. Sí. 4, 5, 6, 9, 10, 13. De ellas, la interleuquina 4 es la que más inhibe y es la más importante de este perfil. Como dijo el compañero, si ustedes prestan atención, no solamente se activan por esa citocina, sino que la producen, haciendo que la respuesta T-helper 2 sea autosuficiente en sí misma. Como se activan por esa citocina, la siguen produciendo, todos los T que estén por ahí se van a diferenciar a la parte T-helper 2. Y además vamos a ver después, cuando veamos linfocitos B, que esta citocina es la responsable de inducir cambios en los linfocitos B como maduración de la afinidad y cambios de ese tipo que vamos a ver cuando veamos linfocitos B. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a las funciones. ¿Qué significa que un helper te ayuda? ¿Qué colaborador? La función que tienen es colaborar. Entonces, como yo les decía en la primera clase, en sí mismos los T-helper no hacen nada, no pueden hacer nada. Pero lo que hacen es colaborar con otras células para que lo hagan el trabajo por ellos. Entonces tienen funciones y tienen células efectoras, que son las células que van a desarrollar esas funciones. Son como los caballitos de batalla. Entonces, acuérdense que los helper comandan la respuesta inmune. Por eso yo les he explicado en la primera clase que cuando el HIV ataca a los CD4, nos deja sin nada de respuesta inmune, porque los helper comandan todo lo que es linfocitos T citotóxicos, linfocitos B, y encima también a los macrófagos con natural killer y otros. ¿Estamos? Entonces los T-helper, que en sí no hacen nada, pero hacen todo, son importantes por eso, porque comandan la respuesta inmune. En el caso del perfil T-helper 1, vamos a poner las funciones, vamos poniendo juntitos. El primero, desarrollo de una respuesta inflamatoria en los tejidos periféricos.
Y la segunda función es, participan activamente en la inmunidad antiviral y antiantígenos intracelulares. Sí, son las dos funciones. Reducir inflamación y participan activamente en la inmunidad antiviral y antiantígenos intracelulares. Bien, esas son las dos funciones fundamentales de los TGL-1. Si ustedes tuvieran que decir las células efectoras, de la primera función, ¿a quién me nombran como célula efectora? De la primera función que nombramos ahí. Macrófagos, ese caballito de batalla. Macrófagos. Caballito de batalla, entonces pongan macrófagos. Se tiene, a ver, estamos poniendo acá. Célula efectora. Macrófagos son las responsables de la primera función. Ahora les voy a decir cómo colaboran con los macrófagos. ¿Estamos? Y de la segunda función, que es participar en la respuesta antiviral y antitumoral y antiantígenos intracelulares, ¿cuáles parece que son las células que hacían esto? Dos. Una no vimos todavía. Los CD8. Ahora vamos a ver cómo colaboran con los CD8. Y otra que sí vimos. NK. Bien. ¿Cómo colabora con los NK? Ya lo saben. Si revisan en su... ¿Cómo colabora los TGL-1 con la actividad de los NK? ¿Se acuerdan que había estímulos activadores e inhibidores de los NK? ¿Cuál era el activador más importante? El interferón gamma. ¿Qué secretan los TGL-1? Interferón gamma. Sensibilizan a la actividad de los NK, ¿es verdad o no? Sí, así colaboran NK con TGL-1, ¿no? Por el interferón gamma. Bien, con los CD8, si quieren poner entre paréntesis cómo colaboran, que lo vamos a ver después, ahora no lo van a entender, es un signo de pregunta, estimulan la producción de moléculas B7 con los CD8 en los órganos linfoides secundarios. Si no quieren, no lo pongo yo para que ya les quede cómodo. Dijimos que con los natural killer colaboran produciendo interferón gamma. Con los CD8 colaboran estimulando la producción de moléculas B7 en los órganos linfoides secundarios. Un tema que vamos a ver a continuación. Entonces, si quieren ya les queda el mismo código. Bien. Entonces, la función más importante de los helper 1 es eso. Desarrollo una respuesta inflamatoria, por lo que van a colaborar con los macrófagos, y desarrollo de una respuesta antiviral, antitumoral y antiagentes intracelulares, por lo que colaboran con los CD8 y con los natural killer. ¿Estamos? La parte del perfil de helper 2, las funciones son, en los órganos linfoides secundarios, colaboran con los linfocitos B para que produzcan anticuerpos específicos. Es un tema que vamos a ver en la clase que viene, seguro, no sé si vamos a llegar. Para que produzcan anticuerpos más específicos. Y la otra función es, en los tejidos periféricos, intervienen en la respuesta antiparasitaria. Bien. Si yo les digo esto, anticuerpo y respuesta antiparasitaria, ¿a qué hace referencia esto? ¿La respuesta contra qué antígenos? ¿Intra o extracelulares? Extra. Fíjense que todo el perfil de TGL-1 es para lo intra y todo el perfil de TGL-2 es para lo extracelular. Pero a ver, ¿yo necesito anticuerpos para una infección viral? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacen los anticuerpos con los virus? No, más que memoria, ¿qué hacen los anticuerpos? Sí, obviamente vamos a buscar memoria, pero ¿qué le hacen a los virus? ¿Los anticuerpos destruyen a la célula infectada? No, pero cuando el virus está afuera, ¿qué le hacen? Lo neutraliza, ¿o no? Y impide que se infecte en otra célula. Entonces, fíjense, si bien la TGL-2 es para la respuesta extracelular, los virus a veces son extracelulares. Su función obviamente está dentro de la célula, pero a veces los virus están en la sangre, en el plasma y en la linfa, ¿o no? Y ahí intervienen los anticuerpos. Por eso yo les digo que fíjense en una infección viral,
no se va a desarrollar en todo el cuerpo una respuesta T-helper 1. Si yo no voy a tener anticuerpos contra los virus. Se desarrollan las dos, porque son útiles las dos. ¿Estamos? Bien, ¿se entendió lo que quise decir? Bien. Los caballitos de batalla, entonces. De la primera función, ¿cuál les parece que va a ser? Lo nombramos ahí. Los linfocitos B. Perfecto. Y de la segunda función, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Con los tres colaboran. Por eso los T-helper 2 están involucrados en qué proceso. Bien, hipersensibilidad de tipo 1, la alergia. Donde van a ver todas estas células en su mayor expresión atacándonos nosotros mismos. Y atrás están los helper 2, están ahí metidos. ¿Se entendió? Bien. Entonces, fíjense lo que vimos ahora. Estos son los dos perfiles más importantes, como les digo. Yo para la próxima clase les voy a traer una hojita, que son dos carillas, con otros perfiles que se fueron descubriendo, ¿sí? Que no son tan importantes como estos dos, pero que también tienen, si ustedes lo quieren leer para saber un poquito más, para estar más empapados. Entonces, pasó la expansión clonal, ¿sí? Pasó la diferenciación, ¿bien? ¿Y todo esto dónde está pasando ahora? ¿Hasta acá dónde estamos? En el ganglio, ¿o no? Y ahora, yo las funciones que les estoy nombrando acá, algunas son en el ganglio y otras son ¿dónde? En la periferia. Entonces, ahora, lo que resta es que estos linfocitos, si quieren ponerlo ahí, abandonen o se dirijan a su lugar de acción. Entonces, se diferenciaron y ahora se tienen que dirigir a su lugar de acción, a donde van a actuar. Bien, imagínense esto. Vamos a imaginar que yo tengo linfocitos T-helper 1, ¿sí? Que se van en la periferia a colaborar con los macrófagos para desarrollar inflamación. ¿Siguen? Lo que hacen los linfocitos T-helper 1 con los macrófagos es que les secretan citocina y se entrecruzan los receptores que ellos tienen y el macrófago se superactiva. Después lo vamos a ver linfocitos T-helper 1 y macrófagos, por ejemplo, ¿dónde lo ven a linfocitos T-helper 1 y macrófagos? En su mayor expresión. Los T-helper 2 con todo lo otro en la hipersensibilidad tipo 1. Los T-helper 1 ¿dónde están? ¿En qué hipersensibilidad? En la retardada, en la 4, ¿se acuerdan? Activan a los macrófagos, después los macrófagos se transforman en células epiteliales, después en células gigantes y todo así, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, los linfocitos T-helper 1 van a ir por ejemplo, vamos a suponer, algún grupo se va a la periferia, ¿sí? A colaborar con los macrófagos. Si esto fuera así, y el antígeno ya no está más. Por ejemplo, lo que estaba produciendo la inflamación ya lo combatimos. ¿Sirve de algo que estos linfocitos vayan al tejido periférico y activen el macrófago? Si ya terminó la infección, ¿sirve de algo? No, no tiene que pasar. Entonces, la pregunta es, pero entonces, ¿cómo saben los linfocitos T si ya terminó o no terminó el proceso en el tejido periférico, si ellos nunca fueron todavía? Y acá es lo que yo les digo, que todo en la inmunidad adaptativa depende de la presencia del antígeno. Estos linfocitos T ya están activados. Cuando se van a la periferia, van a tratar de encontrar a su antígeno específico, al mismo que los activó en el ganglio, en las células de la periferia. En este caso, los linfocitos T-helper 1, ¿dónde lo van a encontrar? Al antígeno. ¿Qué les parece? Bien, ¿en qué células de la periferia? Bien, principalmente en macrófagos, también en células léticas, pero principalmente en macrófagos. Por eso, fíjense, bueno, y una vez que lo reconocen de nuevo, ahí sí desarrollan su actividad. ¿Me siguieron? Si ellos van al tejido periférico y su antígeno específico no está más, no hacen nada. No activan a los macrófagos. Ahora, si van al tejido periférico y hay de su antígeno, ¿dónde va a estar? Obviamente en la membrana de los macrófagos, los activan y empiezan los macrófagos a secretar citocina, a producir inflamación y todo lo que vimos antes. ¿Estamos? Entonces, volviendo a la pregunta que hicimos al principio, las células dendríticas son las únicas que pueden activar a los linfocitos T vírgenes. Pero ¿por qué las otras células tienen las vías de presentación? Porque para reactivarlos o para que la célula cumpla con su función, necesita una segunda presentación de antígeno. Pero en ese caso, cuando van a la periferia, lo que no necesitan más es esto. No necesitan más la señal 2. Entonces basta con ir a la periferia y reconocer a su antígeno y ya desarrolla su función. Por eso macrófagos no tienen las moléculas P7 y pueden reactivar a los linfocitos pero que ya están activados, nunca a los virus.
¿Entienden? ¿Estamos? Bien, vamos a ponerlo eso. Para cumplir con su función, los linfocitos T necesitan, entre comillas, pongan reactivarse. En su sitio de acción. Punto seguido. Para hacerlo, necesitan recibir nuevamente la señal 1 de activación. O sea que es el reconocimiento antigénico, ¿sí? Punto seguido, por eso los macrófagos y los linfocitos B pueden reactivar a los T pero nunca activar a los T vírgenes. ¿Se entiende este mecanismo de reasegure que tiene la respuesta inmune? Yo cuando les digo que está todo conectado y que todo depende del antígeno, fíjense si esto acá es un mecanismo de reasegure. Yo los activo acá en el ganglio. Pero si el proceso terminó en la periferia, terminó para todos nosotros. No van a ir a afectar a los macrófagos y ya no hay nada para combatir. ¿Se entiende? Entonces van, buscan el antígeno, si lo encuentran, despiertan su actividad y si no lo encuentran, no lo despiertan. ¿Estamos? En el caso, por ejemplo, de un T helper 2, pero nunca los T vírgenes. En el caso de un T helper 2, que tenga que colaborar con un linfocito B, ¿qué va a pasar? Lo mismo, pero acá no se va a ir a la periferia, se va a ir a la zona B del ganglio. Va a ir a la zona B del ganglio los T2, ¿y qué van a buscar en la periferia? ¿Qué van a buscar en el linfocito B? De nuevo su antígeno, lo mismo que decíamos recién. Si lo encuentran con ese linfocito van a poder colaborar. Si no lo encuentran, con ese linfocito no hacen nada. ¿Estamos? Se llama reconocimiento ligado, eso lo vamos a ver otra vez. ¿Entendés? Entonces, acá entienden cómo hay un mecanismo de reasegure de la respuesta. Es decir, yo genero toda la expansión clonal, genero un montón de células efectoras, pero sí, para ir a la periferia necesitan de nuevo recibir esta señal. Si no, no lo vamos a despertar en vano, porque si no se nos vuelve en contra. Si estos linfocitos van, ya no hay nada, despiertan inflamación, se nos vuelve en contra nosotros. ¿Estamos? Bien. Y ahí terminó actividad de los CD4. Bien. Vamos a pasar a CD8. ¿Alguna duda de CD4? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que parece importante? Sí. Sí. Porque yo acá las ponemos A y B en cuanto a importancia. La señal es el reconocimiento antigénico, no hay duda. Pero como te decía yo, para que el TCR se pueda acercar a la molécula del CMH, necesita que primero el CD4 haya encajado en la molécula del CMH y recién ahí se acerca. Si no encaja la molécula del CD4, no puede interaccionar con ese antígeno. Lo va a buscar en otra molécula. Si no encaja con la molécula del CMH. Claro, están en A y B, porque lo más importante es que usted tiene que ponerle un nombre a la señal 1, reconocimiento antigénico. Pero lo que le digo, requisito para el reconocimiento antigénico es interacción de las regiones no polimórficas de la molécula del CMH con el CD4. Bueno, pasamos a los CD8. CD8 va a ser facilísimo porque ya vimos CD4 y ya vimos natural killer. Así que, bien. CD8. Bueno, si quieren poner la función de los CD8 es participar activamente en la respuesta contra antígenos intracelulares. Serían infecciones virales, tumores y bacterias intracelulares.
decía que allá en el CD4 le pusimos el nombre a la señal 2, se llama coestimulación. No sé si lo pusimos, claro, después lo dicen en lo que la señal 2 se llama coestimulación. Bueno, vamos a hacer lo mismo, lo que le vamos a ir cambiando algunos nombrecitos, porque son iguales. Los T, si ustedes yo hubiese hecho primero un cuadrito general, hubiese hecho lo mismo que voy a hacer ahora. Lo que le vamos a ir cambiando son algunos nombres, ¿sí? Y vamos a ver la particularidad. Hay una particularidad que tienen los CD8 que no tienen los CD4. Bien, lo mismo. Para la activación de los CD8 necesitan recibir dos señales, ¿sí? Una señal 1 y una señal 2. La señal 1 es el reconocimiento antigénico, lo mismo que dijimos, que tiene estas dos partes. Reconocimiento antigénico, y la segunda, si la quieren escribir, cruzamiento de la molécula, que ¿cómo se llama ahora? CD8, ese lo vamos a cambiar, con, ¿cómo se llama esa región? Bien, regiones no polimórficas de las moléculas, ¿cuáles? CBH clase 1. Entonces, señal 1 tiene dos partes, reconocimiento antigénico, y la otra parte, entre cruzamiento de la molécula CD8 con regiones no polimórficas de las moléculas del CMH de clase U. Perfecto. Acá lo vamos a cambiar también nuestro cuadrito. ¿La señal A le harían algún cambio acá? Sí, ¿qué cambiarían? Bien. ¿Y acá? 8 y CMH. Bien. Perfecto. Y la segunda señal es la coestimulación, volvemos a repetir, unión del correceptor CD28 con las moléculas B7 de la célula de Sí, la segunda señal, coestimulación, unión de las moléculas del correceptor CD28 con las moléculas B7 de la célula de Acá está la diferencia clave entre linfocitos T, CD4 y CD8. Pongan ahí aparte o por ahí. Los CD8 necesitan un tenor de coestimulación. Los CD8 necesitan un tenor de coestimulación mucho mayor que el que necesitan los CD4. O sea que partimos de que ahora, para activar un CD8, la célula dendrítica le tiene que dar muchas más moléculas B7 que para activar un CD4. ¿Estamos? Bien. Punto y seguido. Las células dendríticas no poseen cantidad suficiente de moléculas B7. Las células dendríticas no poseen cantidad suficiente de moléculas B7 como para generar esta coestimulación. Estamos en problema. Porque ¿qué pasaba si no recibía la segunda señal? Se muere. Y es una pena, porque si este linfocito reconoció su antígeno específico y va a morir, me quedo sin ese clon, el único que hay para ese antígeno. Bien. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces se van a activar? Bueno, acá entran los linfocitos T helper, uno que nosotros dijimos que colaboraban. ¿Se acuerdan que habíamos puesto entre paréntesis y que habíamos puesto? En cuanto a los CD8 que pusimos, colaboran el órgano linfoide secundario produciendo la estimulación de la producción de moléculas B7. ¿Se acuerdan que lo pusimos? Bien. Lo que le pasa es que este tenor extra de moléculas B7 lo adquiere interactuando con los T helper 1. Los T helper 1 tienen en su membrana, cuando ya están activados, un receptor que se llama, un ligando que se llama CD40L. ¿Sí? Además de todo lo otro que tiene. El CD, yo se los nombré hoy cuando les hablé del CTLA4 y todo ese tira y afloje, les nombré. El CD40L se une a un receptor que se llama, ¿cómo se va a llamar? CD40, que está en la célula dendrítica. Y al unirse el receptor con este ligando, la célula dendrítica se llena de moléculas B7. ¿Estamos? Entonces, recién ahí
va a adquirir la capacidad de activar el CD8, que antes no la tenía. Gracias a la colaboración entre los CD4 y los CD8. ¿Estamos? Vamos a poner. Punto y seguido. Este tenor extra de moléculas B7 se adquiere por la colaboración CD4-célula dendrítica. Y si quiere poner entre paréntesis, eso lo pusimos ahí, CD40, CD40L. Si quiere lo escribimos. Los linfocitos, los CD4 activados, presentan en su membrana gran cantidad de CD40L que al unirse al receptor CD40 de la célula dendrítica al receptor CD40 de las células dendríticas estimula la producción de moléculas B7. De esta manera, chicos, ahí adquiere recién la célula dendrítica la capacidad de activar a los CD8. Por eso fíjense lo que yo les decía. Está bien, el HIV ataca a los CD4, pero sin CD4 no tengo CD8, no tengo B, no tengo nada. ¿Estamos? Porque sin los CD4 las células dendríticas no los pueden activar. Si hay alguna célula dendrítica que los puede activar, porque tiene muchos B7, no puede generar memoria. Sí o sí es necesaria para activar a los CD8 la colaboración de la célula dendrítica con los CD4. ¿Se entendió eso? Y es la diferencia entre CD4 y CD8. Siempre yo tengo que primero tener una respuesta CD4 para tener una CD8. Eso se entiende, porque si no se activan los CD4, las células dendríticas no se estimulan y no pueden activar los CD8. ¿Estamos? Bien. Y esa es la única diferencia en cuanto a todo esto. Bueno, una vez que recibe la primera señal, reconocimiento antigénico, de cruzamiento del CD8 con la CMH clase 1 con la regiones no polimórficas y la coestimulación, unión de las moléculas CD28 con las moléculas B7, se van los linfocitos activados, van a producir interleuquina 2 y receptores para interleuquina 2 que van a inducir la expansión clonal. ¿Estamos? Hasta ahí todo igual. Acuérdense que depende de qué la expansión clonal. Del antígeno de nuevo, siempre depende del antígeno, si no hay más antígeno no hay más expansión clonal. Y ahora lo único que cambia acá es que ya no hay acá perfiles diferentes de linfocitos TCD8, ahora ya son citotóxicos a partir de acá, ¿o no? Los activar. Lo que van a hacer ahora es dirigirse a su sitio de acción para cumplir con su función. Hacen la expansión clonal, terminan la reacción clonal y se van a su sitio de acción. ¿Dónde es el sitio de acción de los CD8? ¿Qué les parece? Está bien, pero es el hogando, es de la periferia, ¿dónde es? En la periferia, no hay duda de eso, ¿sí? La infección viral seguramente está en la periferia. Bien. Entonces ahora los CD8 se van a ir a la periferia. ¿Y qué van a hacer para cumplir con su función? ¿Van a ir a matar células directamente? ¿Qué tienen que recibir? ¿Cómo? ¿Qué tienen que recibir? Ahora. Vamos de nuevo. Por este ejemplo van a entender mejor lo que tenemos antes. Yo tengo el linfocito CD8 que ya se activó. Que va al tejido periférico, ¿no? ¿Se acuerdan que los natural killer? Esta era la célula blanca. ¿Qué contaban los natural killer? Para matarla. La molécula de CMH, pero el antígeno que tenía pegadito, ¿lo reconocían o no? Los natural killer. No. No reconocen los antígenos que se procesan por la vía endógena, no. Ahora, ¿qué diferencia el natural killer de un CD8? ¿El CD8 qué va a ir a reconocer ahí? Al antígeno. ¿Siguen? Se va a unir a este antígeno y si es el antígeno de él, se va a activar. Entonces, ¿qué le va a pasar ahora? Cuando se va
hizo la expansión clonal y se va del ganglio, ¿qué necesita encontrar en la periferia? Bien, eso, lo mismo que pusimos para los helpers. Necesita recibir de nuevo la señal 1, no va a ir a matar a cualquier célula, va a matar solamente a la célula que tenga el mismo antígeno que lo activó, en el ganglio. Si ya la infección viral terminó, ese linfocito CD8 va a ir y no va a hacer nada en la periferia, ¿se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir el linfocito, va a rodear a la célula que estén ahí, y en cuanto encuentre su antígeno unido a la molécula del CMH de clase 1, por eso recibe de nuevo la primera señal de activación, va a matar a esa célula. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a poner, se dirigen a su sitio de acción, que es los tejidos periféricos. Este, de nuevo, es lo mismo que los otros, este mecanismo de reaseguro. Yo los produzco, pero para que cumplan la función van a tener que encontrar su antígeno. Depende siempre todo del antígeno. Si no hay más antígeno, no hay más respuesta. Eso sería la normal. Bueno, entonces, se van a los tejidos periféricos a cumplir con su función. Para cumplir con su función necesitan recibir nuevamente la señal 1. ¿Pero qué no necesitan? La señal 2, ¿o no? Y por eso las células de mi cuerpo tienen la vía endógena de procesamiento, porque dijimos que todas tenían las moléculas de CMH clase 1, no. Pero no tienen moléculas de 7. Su función no es activar a los CD8 vírgenes, es reactivarlos cuando ya están activados. ¿Entiendes? Entonces, los CD8, ¿a dónde van a buscar a su antígeno ahora? En la periferia, ¿a dónde lo buscan? En cualquier célula. Bien. Los otros lo buscaban en los linfocitos B o en los macrófagos, en las células dendríticas, los CD4. Son las únicas que tienen moléculas de CMH de clase 2. Esto lo buscan en cualquier célula. Cualquier célula que tenga ese antígeno va a despertar su actividad. ¿Estamos? Entonces, se van a los tejidos periféricos donde necesitan recibir nuevamente la primera señal, o sea que es el reconocimiento antigénico, para desarrollar su actividad. Una vez que se reactivan, ponen en marcha sus mecanismos citotóxicos para eliminar a la célula blanca. ¿Se acuerdan? Yo siempre relacionenlo esto con el natural killer, porque es importante que se acuerden que el natural killer es lo innato porque no reconoce a ese antígeno, cuenta las moléculas de la membrana. Esto es adaptativo, los CD8, porque van a reconocer a ese antígeno puntualmente. ¿Entiendes? Bien. Ponen en marcha sus mecanismos citotóxicos. ¿Quiénes no vinieron a la primera clase? Bueno, ustedes todos no lo saben. Que venga alguien que viene a la primera clase y lo explique. Bueno, sí, estos mecanismos citotóxicos son los mismos para los natural killers que para los CD8. ¿Alguien se anima a explicarlo? ¿A vencer el miedo? ¿No? Ponen en marcha los mecanismos citotóxicos. Acuérdense que los mecanismos citotóxicos entonces necesitan de nuevo para ponerse en marcha la primera señal. ¿Sí? Bien, los mecanismos citotóxicos son dos. Para eliminar la célula blanca, entonces ponen en marcha estos mecanismos. Mecanismos secretorios y mecanismos no secretorios. ¿Cómo son estos mecanismos? Si se los aprenden acá, se los aprenden para el natural killer o viceversa. Son los mismos. Los mecanismos secretorios, yo siempre les empiezo diciendo que, ¿se acuerdan ustedes que nuestras células tienen programas de muerte celular, de apoptosis que ya viene configurado en la célula? ¿Sí? Estos programas de apoptosis se pueden despertar por adentro de la célula, lo que se llama la vía endógena de la apoptosis, ¿sí? O por afuera de la célula, que se llama vía exógena de la apoptosis. Esto es como que nosotros tenemos perillas para apagar la luz de un cuarto adentro y afuera de la habitación. Yo la apago de adentro, estoy usando la vía endógena de la apoptosis, y la apago de afuera, estoy usando la vía exógena. Esto se desarrolló así porque si la célula pierde su capacidad de morir por ella misma, que haya algo que la pueda matar desde afuera. ¿Sí? Útil a la respuesta intrahumoral al principio. Entonces tenemos dos mecanismos citotóxicos que son el secretorio y el no secretorio. El primero dice que cuando el linfocito, el CD8, bueno, ahora citotóxico, se activa,
empieza a secretar gran cantidad de dos enzimas, que son la perforina y la agroenzima B. Estas actúan en conjunto, la agroenzima y la perforina. La perforina lo que va a hacer ¿la perforina qué hacía, chicos? Bien, se unen las enzimas y forman un poro, pero un poro, ¿cómo? Pequeño, que no va a matar a la célula del poro. El poro no la mata a la célula, no es como el sistema de complemento que le da un balazo, sino que es un poro chiquito. Por este poro que forma la perforina, ¿qué pasa? Entra la agroenzima dentro de la célula y activa la vía endógena de la apoptosis. ¿Sí? Entonces esto activa la vía endógena de la apoptosis. Esta célula muere por apoptosis y el natural killer, el citotóxico se separa después de esta célula y va a matar a otra que tenga alrededor. Igualmente porque ahora va a haber muchas de estas enzimas dando vuelta, no solamente va a matar a la que tenía unida, sino a cualquiera que está alrededor. Y esto es lo que yo le decía, las respuestas virales mueren más células de las que están infectadas, tanto por los natural killer como por los citotóxicos. ¿Estamos? El segundo mecanismo dice que cuando el natural killer se activa, empieza a expresar en su membrana ¿qué? Gran cantidad de qué. ¿Cómo se llama? FAS-L. ¿Se acuerdan? El coreceptor FAS-L. Todas las células de mi cuerpo tienen en su membrana un receptor que se llama receptor FAS, que sería como la perilla para apagar la luz desde afuera. Cuando el receptor FAS se une a su ligando, que es el FAS-L, ¿qué pasa ahí cuando se une el FAS con el FAS-L? Se activa la apoptosis por la vía exógena. ¿Estamos? Entonces, el FAS es un receptor que está presente en todas mis células. Al unirse al correceptor, al ligando FAS-L, activa la apoptosis por la vía extrínseca de la receptor. Esta célula muere por apoptosis, pero no solamente esta, sino cualquiera que esté en relación con esos FAS-L van a morir por apoptosis. ¿Estamos? Una vez que termine este proceso, el citotóxico se separa de la célula que lo había activado, va a volver a buscar su antígeno en otra y va a hacer lo mismo en cualquier otra. A diferencia de los natural killers, tienen mucha más vida los citotóxicos que los natural killers. Van a matar a muchísimas más células que los natural killers. ¿Estamos? Bien, acuérdense de estos mecanismos que son iguales para los dos, son fáciles. Bueno, y ahí terminó C8. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Bueno, ahí en el apunte tienen un dibujito de esto, si lo quieren ver. A ver, ¿me lo prestás? En la página 36 del apunte tienen un dibujito de esto que vimos recién, de la vía intrínseca y la vía extrínseca, de los mecanismos secretorios y no secretorios. Bueno, en la clase que viene vemos linfocitos B y algunos temitas que nos quedaron sueltos, tolerancia, recirculación y después, no sé si hacer el examen. ¿Qué prefiere usted, hacer un examen o hacer preguntas y la vamos respondiendo?